Estás viendo Telecanal 28, televisión a tu medida. El siguiente programa es clasificación B para mayores de 14 años. Los conceptos emitidos en el siguiente programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Telecanal 28 no se hace responsable de los mismos. Buenas tardes, Dios bendiga a ese público televidente que sintoniza su espacio Visión de Águila. Cada jueves estamos acá para traer una palabra de bendición, de restauración, de salvación a todas esas vidas, esos hermanos y amigos que sintonizan este espacio, los que nos ven a través de Telecanal 28, Cable Citovisión, también los que nos ven a través de Win TVO, Canal 108, los que nos ven vía streaming a través de Hot Lagarto TV, en los diferentes países, Colombia, Ecuador, Perú, Puerto Rico, los que nos ven también en Estados Unidos, los que nos sintonizan en España, en los diferentes países del mundo que sintonizan este espacio a través de los streaming, también los que nos ven a través de Facebook, los que nos ven en YouTube, y cada una de esas plataformas encargada de transmitir este programa y cada programación de este canal. Así que le bendecimos de manera especial, declaramos cielos abiertos a favor de su vida, que hoy es un día de bendición, hoy es un día de restauración, así que gózate, alégrate, levanta tu mano, bendice su nombre, dale gracias al Señor, dale gloria a Dios, porque todo lo que tú has adquirido y aún lo que obtendrás, tiene que ver todo con un propósito, tiene que ver con una dádiva que viene de parte de Dios. Recuerde que todo don perfecto y toda buena dádiva desciende de lo alto. Así que si tú tienes algo que tú entiendes que es perfecto, si has conseguido alguna dádiva que tú has entendido que es de bendición para tu vida, pues da gloria a Dios, porque viene de Dios. Porque nada que venga en buena lid puede ser del enemigo. Hay gente que lamentablemente son muy dados a darle gracias a Satanás por todo. De hecho, siempre repetimos una frase muy conocida. La gente cuando tienen hambre dicen: oh Señor, ayúdame a conseguir el sustento de mi familia. Pero cuando están bien llenitos, hartos, como decimos en el argot popular, dicen: oh diablo, qué altura. Le piden al Señor para que les provea los alimentos. Entonces cuando están bien hartos dicen: diablo, qué altura. Entonces como que desviamos la atención o el agradecimiento a alguien que no se lo merece. Porque Satanás nunca va a querer que tú estés bien sustentado ni tu familia. Así que nada que sea bueno, nada que sea agradable y perfecto puede venir de Satanás. Por esa razón es que debemos de analizar en nuestra vida las cosas que Dios nos ha regalado. Primero por nuestra vida, luego por nuestra familia y después todo lo que nos rodea, nuestro entorno, que a veces pensamos también que fueron cosas para añadir tristeza, pero no es así. Si usted aprende a buscarle el lado positivo a todo, verás que nada acontece en tu vida por casualidad. Todo tiene un propósito. A veces estamos en lugares hostiles, sea empleo, algún lugar que tú te encuentres, y ves de momento algún levantamiento en contra tuya y de momento tú comienzas a pensar que no era el mejor lugar para tú estar. Sin embargo, todos esos lugares van a preparar en ti un carácter diferente. Óyeme bien, todo tiene que ver con un propósito. Porque quizá el lugar más hostil que tú entiendas es el que te va a hacer o adquirir más paciencia o huir de ella. Entonces, por esa razón es que debemos darle gracias a Dios por todo y comenzar a levantar nuestra cabeza en alto y enfocarnos en aquel cuyo nombre es Jehová. Óyeme bien, aquel cuyo nombre es Jehová, y abrir nuestro corazón a su Hijo Jesucristo, el cual Dios entregó para que nosotros fuésemos salvos. De manera que la Biblia dice en Hebreos capítulo 12 que pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que bendiciones mil a todos
Esperamos que estén expectantes ahí, que provoquen, que Dios traiga una palabra a su vida, que le restaure, que le levante, porque para eso estamos. Somos un medio dispuesto para llevar una palabra de parte del Señor, ¿verdad? Que alguien sea impactado, si alguno está enfermo, que por medio de la palabra de Dios sea sanándole. Si alguno está viviendo momentos de desesperación y angustia, pues esta palabra pueda animarle para que entienda que Dios te ama y que Él está pendiente de ti, de tus necesidades, y que en todo momento estará contigo. Hoy vamos a estar hablando ya en otro ámbito, en otro tenor. Vamos a estar hablando acerca de la santidad. Es un tema muy controversial, mi hermano. Yo sé que me voy a encontrar un problemita con 2 o 3. No crean, porque no somos de la persona que maltrata a nadie con la palabra. Porque la palabra no es para contender, y si contendemos con ella es para hacerle aclarar a algunos que están en confusión la verdad de Cristo. Porque Pablo lo hacía. Lo hacían los discípulos de la iglesia primitiva. Discutían de la palabra. Se armaba hasta revuelo que usted no se imagina. Sin embargo, todo el propósito y el objetivo era que los que estaban en tiniebla pues recibieran el alumbramiento de Cristo. Así que hoy vamos a estar hablando de ese tema, porque en ese tema hay muchos tabúes. Y hoy en día la iglesia está dividida por esta razón. Señores, recuerda que hay mucho dogma, hay muchos puntos de vista, hay muchas religiones, y cada una de ellas, como hemos mencionado en diferentes ocasiones, tienen, muchas de ellas tienen como finalidad predicar el evangelio de Cristo y que las almas sean salvas. Pero otras de ellas, dentro también de ese ámbito de salvación, se dan muchos escenarios que son inapropiados. Porque ciertamente la Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, gobernadores en las regiones celestes. De manera que si tenemos algún enemigo, si hay alguien por el cual tenemos que luchar o con quien tenemos que luchar, es con Satanás y sus demonios, que son los que se encargan de traer división, de traer pleito, de traer enemistades, de traer divisiones. Entonces, contra él debe de ser nuestra batalla, contra él debe de ser nuestro combate, no con nuestros hermanos, ni con demás religiones, porque hay cosas que el mismo Dios se va a encargar de poner en su orden, porque ha sido inevitable por más que hemos querido quizá alumbrar, ¿verdad? Por medio del conocimiento, la vida de la persona, de hecho de muchos religiosos, ha sido, no ha sido suficiente nosotros discutir o ponernos en división con ellos, porque cada día crecen más religiones, hay muchas religiones, hay más religiones que niños felices, como dicen por ahí. Muchas religiones, muchas sectas que creen, tienen sus diferentes dogmas, sus diferentes doctrinas, y tienen gran público. Entonces yo creo que lo único que será suficiente para cambiar la mente de alguien que está en oscuridad, en confusión, es el Espíritu Santo. Es la verdad de la palabra de Dios sin contaminación. Ella será quien nos va a alumbrar. Recuerde que cuando Jesús, antes de Jesús ascender y ser cubierto por la nube en el cielo, le dijo a los discípulos que se vayan a Jerusalén para que, ¿verdad?, esperen al Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, y que era necesario que Él se vaya para que Él venga, y que el Espíritu Santo lo guiaría a toda luz y a toda verdad. O sea, el trabajo de alumbrar el pensamiento, de iluminar las mentes de los que están en tiniebla, aparte de que nosotros somos medios, la hace el Espíritu Santo. Nosotros con división, con pleito, nunca podremos cambiar a nadie, ni transformar ninguna religión. Ese es un trabajo que lo hará el Espíritu Santo a través de alguien que tenga un testimonio verdadero y que suelte una palabra como espada que corte, de manera que aunque hayan impedimentos, aunque hayan barreras que se le ponga, pues esa palabra sea capaz de penetrar y transformar. Entonces yo creo que se han dado muchas circunstancias, escenarios, discusiones, divisiones por este tema de la santidad, que nada tiene que ver con el matiz que muchos le dan. Nada tiene que ver con el matiz que muchos le dan, y la Biblia es muy específica. Así que esté pendiente a lo que traemos, porque yo sé que muchos de ustedes van a recibir una palabra hoy en día. Muchos yo sé que van a concordar conmigo, otros serán radicales en lo que creen y piensan. Pero la palabra es absoluta. Así que vamos a la primera pausa, y cuando regresemos, pues
vamos a desarrollar este tema. ¡Vamos arriba! Fundación Familias Alegres. ¿Quiénes somos? Somos una organización sin fines de lucro, de orden social, dinámica e incluyente, del corazón de Dios para este tiempo. ¿Cuál es nuestra misión? Impactar la sociedad a través de la transformación integral de todas las familias, alcanzando cada una de sus áreas desde el ámbito espiritual, de la salud física, de la formación educativa y el ámbito financiero, con una visión orientada a proporcionar solución a los males y retos que enfrentan nuestras familias, trayendo vida y esperanza. Esto reafirmando los valores por medio de la fe en Dios, la obediencia a su palabra y la transformación del Espíritu Santo. Nos fundamentamos en los valores de fe, bondad, solidaridad, excelencia, integridad, compromiso, unidad y transparencia. Súmate a lo que Dios está haciendo. Sé parte de este proyecto y juntos llevemos vida y esperanza. Familias Alegres, este es tiempo de esperanza y valores. Gracias por continuar con nosotros en este su espacio Visión de Águila. Bendecimos de manera especial a los que se conectan con nosotros, en especial a Florian Matos Félix. Así que bendiciones, mi hermano. Gracias por siempre estar ahí pendiente. Bueno, tengo aquí el teacher de la fundación, ¿verdad? Familia Alegre, una fundación que ha nacido del corazón de Dios para bendecir miles de vidas y de familias alrededor de muchos lugares, ¿verdad? Que esta fundación pueda llegar. Ha sido de bendición ya los lugares que hemos visitado. Muchas personas han sido impactadas y han recibido su bendición de parte de Dios a través de esta fundación. Así que es una fundación de nuestra congregación Tabernáculo de David, ¿verdad? Nuestros padres espirituales son los propulsores de la misma. Pablo Novas Encarnación y mi madre espiritual Natividad Vilches de Novas. Así que bendiciones a ellos donde quiera que estén. Y continuamos con este tema acerca de la santidad. Decía que es un tema muy controversial porque a veces se tergiversan estos tipos de temas por mucha cultura, ¿verdad? Digo cultura porque ya eso se ha traspasado de generación en generación. Y una de las particularidades que tiene la cultura es que precisamente se traspasa de una generación a otra. De manera que ya no es algo simple, sino que está en la mente y en el corazón de muchos individuos. Y por mucho tiempo a nosotros se nos ha sembrado en la mente que la santidad tiene que ver más con lo exterior que lo interior. Tiene que ver más con la apariencia que con una vida apartada del mundo para Cristo. ¿Qué es lo que significa la santidad? Apartado del pecado del mundo para Cristo, separado. Cuando habla de separado o apartado del pecado para Cristo, es que usted cuando entra dentro de este camino que de cambio, de transformación, recuerde que estamos en un sistema de pecado implantado por el mismo maligno que no tiene su origen aquí en el huerto del Edén, como conversamos en una clase en nuestra congregación, sino que empieza desde el cielo cuando Satanás se rebeló. Y lo dice la Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 28, verso 14 en adelante, que Satanás se rebeló. Y la Biblia dice que se encontró maldad en él y había pecado por la multitud de sus contrataciones. Se rebeló contra Dios y hubo una batalla en el cielo y Satanás fue arrojado a la tierra. Y la Biblia en Apocalipsis da otra ilustración acerca de eso. Dice que la serpiente, como se le escondió el hijo que había nacido
dice que el sol fue escondido por el sol, si mal no recuerdo. Y dice que entonces aquella mujer que estaba a punto de dar a luz, dio a luz, fue escondida. Entonces, como no pudo hacerle guerra, aquella mujer que estaba a punto de dar a luz, entonces comenzó, elaboró un plan de perseguir sus generaciones. Y dice que el Espíritu de Dios abrió, que lo seguía como un río, pero el Espíritu de Dios abrió la tierra y la tierra tragó el río, dando a entender de la misma batalla presentada en el cielo y de la persecución de la mujer que representa la iglesia de Cristo, ¿verdad? Representa la santidad de Dios, y así pues Satanás lo persigue, nos persigue hasta hoy en día, de modo que cuando estamos a espalda de Dios, pues el enemigo está persiguiendo ahí, influenciando para que cada día el pecado se incremente. Entonces, luego de que se arma esa batalla en el cielo, pues recuerde que Satanás pues convence a Eva, y Eva convence a Adán, hasta que ya el pecado se polariza, y no solamente de una manera limitada a una generación, más bien ya es una transferencia generacional, que ya se transmite a través ya del ADN de todo individuo. Por eso es que todo el que nace en esta tierra es pecador, aunque no ha practicado pecado, y necesita arrepentimiento. Entonces, ese pecado implantado, como dice la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 12, dice implantado en el hombre, que por un hombre entró el pecado al mundo. Recuerda que el mundo, cuando habla del mundo, habla del sistema establecido en la tierra donde nosotros nos desenvolvemos. Entonces el pecado entró al mundo por medio de un hombre, y por medio de un hombre también la muerte. Entonces ese pecado que hace contaminar, arropar cada día, cambiar el aspecto natural del hombre, cambiar el tino cabal del hombre. Y es necesario que para nosotros acercarnos a Dios haya una transformación, haya un cambio. Y ese cambio se refleja en la misma santidad de Dios. Por eso el Señor dice: sed pues santo como yo soy santo. Entonces esa misma santidad de Dios tiene que reflejarse en nosotros, para que nosotros comencemos a ver cuáles son las cosas que nos rodean en nuestra vida que no son agradables al Señor, y comenzar ciertamente a apartarnos de ella. Y hay muchos versículos bíblicos en la Biblia que hablan acerca de esto. Por ejemplo, hay uno muy conocido que es como el sello de Jehová cuando hablaba. Dice: harás además una lámina de oro fino y grabará en ella como grabadura de sello. Grabadura de sello. Dice: santidad a Jehová. Cuando usted lee en el Antiguo Testamento acerca de la santidad, esto tiene muchas ramas por donde cortar, y en eso no podemos perdernos. Tiene muchas ramas por donde cortar, y abarca todo lo que estaba dedicado para Dios, desde la casa de Jehová, sus utensilios, los sacerdotes, los levitas que iban a ministrar en ella. La Biblia establece que todos ellos tenían que estar en santidad, tenían que estar debidamente vestidos, ¿verdad? Tenían que tener sus medias, tenían que tener su calzoncillo, que Dios le dio la orden a Moisés de cómo tenía que hacer, tenían que tener sus vestiduras limpias, tenían que haber fuentes en el templo para que los sacerdotes se lavaran, ¿verdad? Y lavaran los utensilios. Entonces había muchas cosas que se hacían que tenían que ver con la santidad, pero una cosa exclusiva, una cosa es la exclusividad que había en todo lo que era dedicado para Dios. La exclusividad que había. ¿Qué significa eso? Que aparte de los utensilios del templo, aparte del templo, también todo el que está apartado para Jehová tiene que ser cuidadoso, ¿verdad? Y exclusivo para Dios, guardándose de que en él no haya contaminación del mundo. No haya contaminación del mundo que lo mezcla el pecado. Más bien, que cada día practiquemos la santidad de Dios apartándonos del pecado. Y le decía que no se pueden obviar esta realidad. Dios es muy tajante. Y la Biblia dice también en el libro de Pedro, si no me equivoco: sé pues santo como yo soy santo. O sea, Dios nos manda también a que seamos santos. Pero ¿dónde está el problema del tema santidad? El problema está en el mal enfoque que le ha dado a los hombres. Y muchos dirán: bueno, ya entró el problema. No, no es el problema. Lo que pasa es
que a veces, yo les decía al principio, que a veces enfocamos nuestra batalla en contrincantes o oponentes que no son nuestros verdaderos enemigos. Es como yo le decía en un programa anterior, que Josafat, ¿verdad? Acá se disfrazó y Josafat estaba vestido de rey, normal. Entonces cuando iban a pelear con los asirios, acá la estrategia de acá era que mataran a Josafat en lugar de él. Él estaba disfrazado. Entonces, él pretendía que mataran a Josafat y que ellos entendieran que ese era el rey. Sin embargo, a Dios no se le pudo escapar que él no era el rey. Los enemigos mismos dijeron: ese no es el rey, no toquen a más nadie, sino exclusivamente a Josafat. O sea, por más disfrazado que, a Acab, por más disfrazado que estaba Acab, no se escapó de que fue identificado por el mismo Dios por la sentencia que ya él había dado. Entonces, eso pasa cuando nosotros estamos en Dios. Tenemos que estar con nuestra vestidura. No podemos tener un disfraz que nos cubra y nos haga aparentar otra cosa que no somos. Porque si somos santos, es santo. Ahora bien, esto no se refiere a ropa. Esto no se refiere a un disfraz, que es donde mucho entra en contradicción. No se refiere a un disfraz. A veces mal enfocamos o malinterpretamos lo que dice la Biblia, y eso trae pleito no con las tinieblas, sino entre lo mismo, hermano. Por eso que hay mucha división en muchos lugares. Iglesias que no se llevan entre sí, iglesias que no comparten un culto juntos, hermanos que no se pueden juntar porque hay una prohibición. Que el que usa un pantalón no puede juntarse con el que usa una falda. Y hay un problema. Hay un problema hoy en día declarado. Hay un problema declarado. Y simplemente porque, como le decía, como cultura, como tradición, si se puede decir también, se traspasó esa enseñanza de generación a generación, hasta que hoy en día es un tabú que lamentablemente va a durar mucho tiempo. Porque necesitamos abrir los ojos y recibir el verdadero conocimiento para entender de qué se trata la verdadera santidad. ¿De qué se trata la verdadera santidad? Porque a veces mencionamos ropa, pantalón, o mencionamos falda, términos que ni siquiera en la Biblia, porque en la Biblia no menciona, nunca usted va a ver de que pantalón. ¿Dónde en la Biblia habla de pantalón? En ningún lado. Sí dice, habla de falda, habla de túnica, pero la Biblia nunca habla de pantalón. Yo nunca he leído en la Biblia que diga pantalón. Si alguien que me está viendo aquí, que ha buscado en la Biblia, ha visto ese término pantalón, pues me corrige. Pero yo nunca en la Biblia, mientras he leído la Biblia de cabo a rabo, he visto el término pantalón. Sin embargo, hoy en día eso es un tabú que ha causado división en la iglesia, de una posición a otra, ¿verdad? Entonces, eso está haciendo que muchas veces nosotros mismos seamos piedra de tropiezo al impío. Porque, señores, nos pasa como Pedro, que Pedro, cuando estaba con los judíos, mandaba a los judíos a que se circuncidaran, que tenían que estar puros. Pero cuando estaba con los gentiles, fingía ser gentil, compartía con ellos, comía con ellos, al punto que Pablo tuvo que reprenderlo en un momento. Lo tuvo que reprender, decirle: tú estás poniendo carga a un pueblo que ni ustedes mismos quieren llevar. Cuando él veía que venían los judíos, se pasaba del lado de los judíos. Mientras no estaban ahí, pues él fingía ser un gentil. Y eso era una malicia, una doble vida, una doble moral que estaba viviendo Pablo en ese momento. Pedro, que Pablo tuvo que reprenderlo. Entonces esa misma doble moral se está viviendo hoy en día. Se está viviendo hoy en día con mucha gente. Y usted me dice, ¿por qué? ¿Qué fue lo que me hizo entrar en razón a mí en un momento determinado? Mi hermano, usted lee un libro, que de hecho, dicho sea de paso, este es el libro de mi hermano Luis Felipe González, Mis experiencias con Dios, un buen libro. Habla de la experiencia de este hombre de Dios, un hombre muy usado por Dios, un hombre, ¿verdad?, que se ha guardado para Dios en santidad. Ahí está Luis Felipe González Rodríguez. Amén. Libro poderosísimo que cuenta una experiencia de la que él ha vivido en Dios, que yo sé que también coinciden con muchos que tienen llamado de parte del Señor. De momento usted lee un libro, de hecho el libro de las enseñanzas, de mucha doctrina también conservadora, por no decir RT, y ese libro le escribió un llamado moderno, que muchas veces el término moderno se le da al que usa un pantalón o usa un arete, ¿verdad?
Pero ese libro que usted está leyendo lo escribió uno de ellos. Pero de momento usted escucha una alabanza de Cristian de Clario, escucha una alabanza de Marcela Gándara, escucha una prédica de Juan Carlos Argan, de Miguel Grullón, de Miguel Sánchez, de Joshua, de allá de este país de África. Y todo, la mayoría de predicadores, la mayoría de ministros, mi hermano, son de la llamada iglesia moderna que usted menciona. Y usted lee los libros, escucha la alabanza, tiene enseñanza, mucha enseñanza de ellos. Porque, ¿qué pasa con muchos de la iglesia llamada iglesia conservadora o RT? Que ni siquiera ellos dicen que no se puede leer un libro que no sea la Biblia. Que no se puede leer un libro que no sea la Biblia. Entonces no van a poder escribir un libro si tienen esa mentalidad. ¿Ah? Que usted tiene que ser santo en todo, al modo de encerrarse a tener un punto de vista de las cosas espirituales que no es inductivo sino deductivo. Es algo que es un criterio propio tuyo, pero tú quieres transmitírselo a todo el mundo como una ley universal o una ley establecida por Dios cuando es una experiencia tuya misma. Por ejemplo, muchas veces esa gente tiene el problema que alguien tiene una experiencia con Dios donde Dios le prohíbe algo y ya ellos quieren prohibírselo a todos, pero fue una experiencia que tú tuviste con Dios. Y yo soy muy defensor de la experiencia de cada individuo con Dios. Si Dios a ti te dijo, mujer que me está viendo ahí, óyeme bien, no por dogma de hombre, no por tabúes que tú tienes en la mente. Si Dios a ti te ha dicho, porque Él sabe de dónde te sacó y tú también sabes, mira, no quiero que use pantalón, no quiero que use nada de eso, pues no lo use. Eso es una relación tuya y Dios. Y nadie va a incidir en eso porque tú sabes que Dios fue que te habló, pero eso fue a ti que Dios te lo dijo. Esa enseñanza fue a ti que Dios te la dio. Tú no tienes por qué quererle imponer eso a otro tajantemente al punto de tú decirle que se va al infierno si no lo hace tan bien. Entonces ahí es donde entran las confusiones. Ahí es donde entra el problema de confundir la santidad con una experiencia propia que tú has tenido con Dios. Yo respeto eso. Cuando alguien, por ejemplo yo mismo, usted me va a ver a mí, muy difícil que usted me vea con un aspecto diferente al que usted me ve. Porque mi experiencia con Dios es como Dios me quiere. Es como Dios me habla que tengo que ser. ¿Ah? Pero yo no puedo venir a decirle a todo el mundo, no, que tú tienes que recortarte como yo me recorto. Tú tienes que usar la eja como yo la uso. No, mi hermano. Eso es una relación entre yo y Dios. Eso es una relación entre Él y yo. Yo no puedo imponerle eso a otro como una ley que yo creé. Hay religión por ahí que dice que la ley de Moisés, que esas fueron las que fueron abolidas. Mi hermano, Moisés no tenía ninguna ley. Todo lo que Moisés hizo fue dado por Dios. La Biblia dice en el libro de Nehemías que Dios dio leyes nuevos y estatutos y mandamientos. O sea que si usted lee la vida de Moisés, Moisés ni siquiera quería ser lo que él pudo ser en Dios. Ese libertador. Ni siquiera le corría a Dios, le puso pero. Entonces todo lo que Moisés hizo desde hasta la vestimenta, desde un pensamiento, porque Dios tuvo que cambiar el pensamiento, todo fue ordenado por Dios. No hay leyes de Moisés, todos fueron leyes dadas por Dios, leyes de santidad, leyes humanitarias, leyes que tenían que ver con la pureza, con la santidad, todo eso tiene que ver con Dios. No eran leyes de Moisés. Las leyes de los hombres son corrompidas, se corrompen. Usted no ve que a cada rato están modificando leyes aquí en el país y en otros países del mundo. La misma constitución la violentan. Porque eso son cosas establecidas por el hombre. Ahora, las leyes de Dios, ningún hombre las puede contradecir, ningún hombre las puede cambiar. O sea, usted porque sea un fornicario no puede venir de que anular eso. Ay, no fornicaré y borrarlo de la Biblia. Por más que usted lo borre, hay millones de Biblias por ahí que lo tienen. Y la Biblia en esencia dice no fornicaréis, no forniquéis. O sea, por más que usted lo quiera borrar porque usted quiere vivir en esa vida de libertinaje, usted no va a poder anular lo que Dios plantó como ley. Entonces ahí es donde entra la contradicción de muchos, ¿verdad? ¿Qué es lo que le falta? Es que la sabiduría, el conocimiento de Dios le alumbre. La Biblia dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento.
conocimiento, que tiene y que ir de la mano del entendimiento. Porque hay mucha gente que son más tercos que una mula, que usted no lo puede hacer entrar en razón. Tiene que descender el Señor, o enviarle un espíritu que se le meta al dedo y lo cambie totalmente. Pero no entre en razón. Son radicales. Entonces, cuando la Biblia habla de santidad, está hablando de apartado del mundo para Cristo. No tiene que ver con vestimenta, porque señores, hay diferentes culturas en el mundo. Si usted va a la India, no sé ya cómo en pleno siglo XXI estará la India ahora, pero antes era un delantal que solamente se ponían. En Escocia los hombres usan falda, mi hermano. No sé cómo está ahora. Y hay muchas tribus de países lejanos que andan hasta desnudos. Entonces, ¿cómo vas tú de misionero a aquel lugar? ¿Cuál sería el mensaje que tú llevarías? A mí me gustaría que una de estas personas así, encerrado, ¿verdad? Radicales, religiosos, Dios lo enviara a un lugar de eso, a ver cuál sería su mensaje. A ver si sale vivo de ahí. Porque de seguro que si tú vas a llevar un mensaje a un lugar como ese, y no vas a llevar un mensaje que cambie por dentro ese pensamiento inicuo, ese pensamiento diabólico que tienen, esos sentimientos diabólicos, que hacen hasta ritualismo a dioses, sacándole el corazón a gente, haciéndose, horadándose la piel, se meten, mira, de extremo a extremo, un gancho así, de ahí hasta ahí, de aquí hasta ahí. ¿Cómo usted cambiaría la vida de una gente de eso? ¿Cuál sería su mensaje? Que no use pantalón cuando ni siquiera tienen pantalón. Entonces, señores, yo creo que la iglesia en pleno siglo XXI tiene que cambiar esos tabús, tiene que cambiar esas enseñanzas, ¿verdad? Que lo que están haciendo, causando atraso en mucha gente. Yo he visto mucha gente hasta depresiva, suicidándose, porque una dogma, una doctrina de encierro religiosa le hace ser como el otro quiere que ellos sean, pero no como ellos mismos entienden en relación con Dios que deben de ser. Y lo tienen ahí atrincherado entre la espada y la pared. Mire, que Dios cuide a esa muchachita que estaba en Dominicana Got Talent en estos días, Karen, que ganó, que ya al final, ¿verdad? La muchachita se adecuó al escenario y yo vi mucho que le estaban acabando ya de que cambió. Que Dios la cuide de la crítica y que esa muchacha se mantenga haciéndole fiel a Dios en relación con Él. Porque lamentablemente es que ese tabú, esa mentalidad de atraso está llevando a que la gente se mantenga encerrado en el mismo círculo, en las cuatro paredes, en el mismo razonamiento, y que no entren al verdadero conocimiento de la verdad de Dios, que es amplio, que Dios nos lo ha entregado para que nosotros conozcamos las riquezas de la sabiduría y no que nos encerremos a lo que nosotros pensamos o creemos y queremos implantar en otro, que es así. No es una imposición, esto no es una imposición, esto es una relación. Pero por más que usted le imponga a una persona algo, llega un momento de flaqueza en esa persona que él mismo va a reconocer que por mucho tiempo estaba viviendo una apariencia porque no estaba viviendo realidad, que todo lo que vivió era por una imposición y no porque fue una relación que lo llevó a cambiar. Cuando despierte se van a dar cuenta que por mucho tiempo estaban confundidos. Y la pobre persona muchas veces se mete en rebeldía, pero esa rebeldía es causada. Porque, señor, esa mente de atraso, de encierro, que el pastor tiene que tener un motorcito para mostrar que es humilde. Andar un motorcito todo desbaratado, de que para mostrar humildad. Porque el día que el pastor anda en una jipeta, de que el pastor se está robando la ofrenda. Entonces, esa mentalidad de atraso lleva a que esos pastores anden en un motorcito todo desbaratado. De que eso es humildad. Y mira qué humilde ese pastor. Mira cuánta humildad tiene. Pero no humildad, lo que pasa es que hay una mentalidad de atraso, que tiene que enseñar esa apariencia para que la gente crea que partiendo de ahí se manifiesta la humildad, y eso no tiene que ver una cosa con la otra. Jesús dijo en el libro de Mateo capítulo 28, verso 12,
verso 28 al 29, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. Nunca ha hablado de apariencia, nunca ha hablado de ropa, nunca ha hablado de cosas. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces la tendencia es, el tabú es que el pastor tiene que andar en un motor todo desbaratado, que hay que empujarlo para que entonces la gente entienda que esa es la iglesia que tiene que ir, porque ese pastor es humilde y no se roba la ofrenda. Por la mentalidad que hay. Que tú no puedes andar bonito. No puedes andar bonito porque si tú te pones una ropa bonita, ay, tú eres vanidoso. Mira cuánta vanidad hay en él. Pero señores, parece que nosotros somos hijos de Saddam Hussein. Es hijo de Saddam Hussein. No es de Jehová que somos hijos. Parece que tenemos que andar todo sucio para que la gente entienda o nos coja pena. No, mi hermano, eso no es santidad. Eso es más bien desacreditar el reino de Dios. Por eso yo honro la vida de mi madre espiritual, que de verdad me ha enseñado muchas cosas. Y una de ellas es que cuando yo salgo de mi casa, yo reviso mis zapatos. Porque si ella te vio con los zapatos sucios, ya sabe que tiene tu boche. Porque es verdad, mi hermano, ¿cómo que usted va a andar con unos zapatos todos sucios? Y algo que ella enseñó que de verdad yo me reí mucho y yo visualicé a alguna gente que cuando me dijo, pero verdad. Ella dice que hasta en tu carro dice quién eres. Hay gente que anda con el carro todo lleno de lodo, no lo lavan. No lavan el carro. Entonces así mismo son ellos, tirados, con los zapatos todos sucios, con una ropa todo sucia. Y son ministros, son siervos de Dios. Y dice que ahí es que eso es lo que Jehová quiere. Eso es lo que el Señor quiere, que seamos humildes. Y eso, ¿qué humildad es esa? Eso es sucio. Eso no es humildad. Eso es ser sucio. Entonces, lamentablemente, Señor, hay mucho tabú. Muchos tabúes que hay que despertar. La iglesia está entre las mismas cuatro paredes. ¿Cómo es posible que usted no pueda ir al ministerio de educación y hablar con esa gente? No pueda ir al palacio y hablar. No pueda ir a un lugar que Dios lo lleve bien representado. Porque usted tiene que ser de que humilde. Porque para ellos eso es ser humilde y eso es ser santo. Yo no estoy atacando ninguna religión con lo que estoy diciendo en esta tarde, pero es que hay que hablar la verdad. Y Dios nos ha traído a este medio precisamente para eso, para que digamos las cosas como son. Y no pensemos que la santidad se trata de ropa, que la santidad se trata de cosas. La Biblia a eso le llama cosas. La santidad no se trata de eso, mi hermano. Si no, pregúntaselo a José. Entonces José era del diablo, porque José era judío, digamos. O no judío, porque José era uno de los hermanos. Y a partir de Judá es que salen los judíos. Pero tenía, ¿verdad?, las enseñanzas conservadoras de su padre, de Jacob. Pero ¿qué pasa? Cuando fue a Egipto, tuvo que vestirse como los egipcios, pintarse como los egipcios, aunque en esencia tenía un espíritu superior. En esencia José tenía un espíritu superior, tanto así que el rey tuvo que reconocer que el espíritu de José era superior a esos adivinos, a esos agoreros que había en aquel entonces, y tuvo que ponerlo en el reino. Pero José tenía que vestirse como ellos, porque ¿cómo iba a estar con la vestidura de colores que le hizo su padre Jacob? No tiene que cambiar de vestidura. Es un príncipe, es el segundo en el reino. Entonces tenemos que romper con esa mentalidad, señores. Tenemos que romper con eso. ¿Cómo que usted dice que no se va a juntar con un hermano y no va a hablar de la palabra porque ese hermano tiene un pantalón? Eso es vaina del diablo. Porque entonces, ¿cómo usted le predica a un impío que Dios te ama, que tú tienes un ministerio poderoso? Oye, tú no sabes quién tú eres, pero está en pantalón. Pero para tú convencerlo, entiende que tiene un ministerio poderoso, entiende que Dios lo ama y todo. Pero cuando esa misma persona entra, se encuentra con otro que le dice, mira, si no te quitas ese pantalón, tú eres del diablo. Mira, el diablo te está usando, qué sé yo. ¿Y cómo es? ¿Y esa doble moral? Le dice por un lado que Dios lo ama, que tiene un gran ministerio,
con el pantalón. Entonces cuando entra que es del diablo, porque no se lo quita. Entonces, señores, tenemos que dejar esa mentalidad de atraso. Lo que estamos haciendo que eso se convierte en carga, aún para el mismo impío. Cuando el impío ve eso, dice, pues, aquí cómo que yo me voy a meter al evangelio. Para tener ese pleito esa gente. Para tener ese pleito esa gente. Gente que llega a un lugar y de una vez, mira, tienes que quitarte eso y aquello. ¿Cómo así? Todavía, si nosotros que tenemos años, yo voy para 16 años en el evangelio, a Dios sea la gloria. Años, y hay cosas que en el proceso Dios lo está cambiando. Imagínense uno que entra nuevo a una iglesia. ¿Cómo podremos cambiarlo de esa manera? Lo único que cambia la vida del hombre, vuelvo y te repito, es convertirse, arrepentirse y que el Espíritu Santo lo transforme. ¿Ah? Que el Espíritu Santo lo transforme, lo cambie. Que usted le dé una palabra verdadera, una palabra que venga de Dios. No una imposición sin misericordia. Porque hay mucha gente que no tiene misericordia. Yo veo muchos religiosos predicando, muchos de llamada iglesia, RT, qué sé yo cuánto. Que usted escucha su mensaje, no tienen misericordia. Son mensajes de resentimiento. Todo lo que ellos ven, todo lo que ellos escuchan y todo lo que ellos sienten. Esos son los mensajes que ellos predican. Gente que se sientan arriba del púlpito y desde ahí visualizan a todo el que está ahí en la grada. Y desde ahí están viendo los defectos. Y ya cuando se paran de ahí, prepárense. Que el que tenía la pobre vecina que fue por primera vez a la iglesia y que lo que le gustaba era su faldita corta, porque era su modo de vestir. Eso es del diablo. Dice, bueno, esa soy yo. Ya no vuelvo a esta iglesia. ¡No vuelve! Porque ¿cómo va a volver si el mismo día que va a la iglesia alguien la vio y ya está predicando un mensaje de eso? Óyeme, pero ¿y cómo es que vamos a transformar la vida? ¿Y cómo es que la gente se van a arrepentir? Si nosotros le estamos, y me incluyo porque no puedo pasar como el más santo aquí. Me incluyo porque, señores, eso es cuando dice la Biblia que hay de aquel que sea piedra de tropiezo de uno de esos pequeñitos. No solamente a nosotros. Son de esa gente que son de salvación. Esa gente que Dios quiere salvar y que aquellos que están llamados a edificarlo lo están destruyendo. Ay, pero que eso es del diablo. Entonces, ¿cómo vuelvo yo a esa iglesia? Si fui por primera vez y ya me predican un mensaje. Por la falta de revelación, de conocimiento. Por la falta de tener intimidad con Dios para que Dios te revele cuál es la verdad del asunto. Porque nunca una revelación que Dios te va a dar, nunca una sabiduría que venga de Dios se va a utilizar para dañar a nadie. El predicador que usted vea que lo que quiera destruir iglesia, congregación, lastimar a la gente, ese no es enviado por Dios. Porque ¿a qué no envió Dios? A predicar el evangelio, a sanar al que está enfermo, a libertar al que está cautivo, a dar vida a lo que está muerto, a proclamar el año agradable y perfecto de Jehová, dice la Biblia. A los que están en cárceles, a declararle apertura de cárceles, los que están en prisión, declarar libertad. Eso es lo que nos llamó el Señor. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a entender que la santidad se trata de usted destruir a una gente? Muchas jóvenes suicidándose porque son de 15 y aparentan de 50, porque esa es la santidad. Son de 15 y la ponen como de 50 porque para ellos eso es la santidad. Y si la muchachita que tiene que ir por un evento específico se pone algo que ellos entienden que es inadecuado, la acaban. Imagínense, todo el mundo no tiene el mismo ánimo, señores. Todo el mundo no tiene la misma madurez para lidiar con críticas, con problemas. Entonces, ¿qué usted cree que lo va a llevar a una jovencita así al suicidio? Y al suicidio la va a entrar en una depresión y se van a suicidar. Porque es que se le está poniendo carga a la gente que ni el evangelio se la pone. Porque Jesús dijo, llevad mi carga que es ligera y mi yugo es fácil. Oye, mi carga es ligera y mi yugo es fácil. Entonces, ¿por qué le ponemos carga al evangelio? De tal modo que la gente ve el evangelio como lo más difícil que hay en la vida. Como que si esto es humanamente que se lleva. Esto es con la fuerza del Señor, con el Espíritu de Dios. Pero la carga que los hombres le añaden por sus confusiones, por su dogma confundida de tabúes. Tiene la gente, mi hermano, que no sabe. Óyeme,
Es un laberinto ser cristiano. Cruzar un laberinto donde hay cocodrilos, donde hay tierra movediza y todo. Donde quiera que se meta hay un precipicio donde se puede hundir. Ese no es el evangelio de Cristo. Ese no es el evangelio de Cristo. Si no, pregúntaselo a aquel que estaba colgado en el madero junto con Jesús, que era un ladrón que apenas horas tenía de ser crucificado ahí, juntamente con él. Pero ¿sabe qué pasó? Estaba él en pañales porque estaba crucificado ahí. Pero ¿qué hizo ese hombre? Aparte de que defendió a Jesús porque reconoció su condición como pecador y dijo que Jesús no había hecho nada digno de merecer ese castigo, pero que él sí. Le dijo, cuando estés en el reino, acuérdate de mí. Y sin tener un pantalón largo, una camisa que le llegue ahí, óyeme bien, sin estar bautizado en agua, ni siquiera con el Espíritu Santo, sin tener una trayectoria que lo llevara a años de evangelismo, desde ese mismo día fue llevado con Jesús al paraíso. ¿Pero por qué? ¿Fue la ropa que lo llevó? ¿Fue la apariencia? No. Que su corazón se quebrantó delante de Dios, reconoció su condición, se arrepintió y le pidió a Dios que lo salvara. Y eso lo llevó a que Dios lo salvara y se lo llevara en ese momento. Ninguno de nosotros hemos tenido el privilegio. Ninguno de nosotros, ni muchos llamados santurriones, ha tenido ese privilegio que tuvo ese desnudo, lo tuvo. Entonces, ¿cómo nosotros le vamos a querer añadir carga a la gente que tiene que estar desgreñado, que tiene que estar con los zapatos sucios, que tiene que usar la peor ropa para ser santo? No, mi hermano, eso no es así. Eso no lo dice la Biblia, eso se lo inventó usted. Es una teoría suya, eso es un invento suyo. Nunca la Biblia ha dicho eso. Yo nunca he leído en la Biblia eso, mi hermano. Eso es un invento suyo. La santidad se trata de que cada día nosotros miremos nuestra condición, lo que estamos haciendo que no le agrada a Dios y comencemos a trabajar para que eso sea cambiado por medio de la autoridad y el poder y el dominio propio que Dios nos ha dado. Comenzar a trabajar eso. Eso es la santidad. Que usted cada día no se haga el chivo loco con el error que está cometiendo. No se haga el chivo loco con la debilidad que tiene. Y se mantenga en oración pidiéndole a Dios que lo ayude a cambiar. Y se mantenga humillado delante de Dios. Y que Dios venga y lo transforme. Pero que usted identifique esos errores. Eso es la santidad. Eso es el santo, apartarse cada día del mundo para Dios. Separarse para Dios. No es todos esos tabúes. Todos esos tabúes que están confundiendo el mundo. Las religiones, óigame bien, las religiones sectarias, porque hay que decirle religiones sectarias, han venido para confundir el mundo. Óyeme bien, a través de eso se mueve espíritu de confusión. Han venido para confundir el mundo. Y ese fue el espíritu que actuó en aquella joven que habla el libro de Hechos, que cuando Pablo y los hermanos iban a orar, ella comenzó a vocear: esos son verdaderos cristianos, hijos de Dios. Pero ella era una divina, que daba ganancia a sus amos. Pero ella estaba voceando: esos son verdaderos hombres de Dios. ¿Para qué? Para que los discípulos como que se sintieran elogiados por ella, la dejaran tranquila, y que los demás vean que verdaderamente ella tenía poder de adivinación, que tenía poder, que era de parte de Dios esa mujer. Pero Pablo un día le dijo: mira, la miró y le dijo: apártate de ella, espíritu inmundo. La reprendió y esa mujer fue libre. ¿Sabe qué hicieron inmediatamente los que tenían ganancia? Persiguieron a los cristianos, los maltrataron, casi los mataron, porque a ellos les convenía tener esa divina ahí adivinándole y no que sea libre. Ese espíritu de confusión que quiso actuar en ella para llamar la atención y para que la gente se inclinara más por ella, el que está actuando hoy en día por medio de las religiones sectarias, que tiene la gente confundida. Gente que tienen un llamado de parte de Dios, pero no saben a qué religión ir, porque todas son como manos oscuras que las jalan. Ven para acá, ven para acá, que esta es la verdadera. Y ven, que aquí es que está Dios, aquí es que está el Señor, ven, esa es del diablo, aquella también, esta es la verdadera. Todos dicen lo mismo. Todo. Y la gente, pero entonces, ¿cuál es la de Dios? Imagínense el pobre impío, que me da pena, de verdad que sí. Me da pena del pobre impío cuando está buscando, cuando tiene un llamado de parte de Dios y está buscando una iglesia. Y de momento las iglesias que le presentan todas son religiosas sectarias.
y de momento entra en una de esas. Ay, Padre, me da mucha pena, de verdad que sí. Por eso es que la gente hay que guiarlo, que busque una iglesia donde se mueve el Espíritu de Dios, donde esté el Espíritu de Dios. Una iglesia que te lleve a tú relacionarte con el Padre. Esa es la verdadera religión. Que tengan misericordia. Porque como le decía ahorita, hay muchas religiones que no tienen misericordia. No tienen misericordia. ¿Y usted cree que esa gente son de Dios, de parte de Dios? Si usted no tiene misericordia, porque, mire, hermano, me da un pique santo cuando yo veo a una gente que Dios lo sacó del alcoholismo. Dios lo sacó del alcoholismo y ya cuando ellos se sienten limpiados, ven un alcohólico y dicen, yo, predicarle a esa gente se lo va a llevar el diablo. Porque le ponen Mao y L. Se lo va a llevar el diablo. Pero Dios te sacó de ahí, mi hermano. Mujeres que Dios la sacó de la prostitución. Y la prostituta se la va a llevar el diablo. Mentira, proclama que van a ser salvas. Vete a los rincones donde estén metidas y ve, predícale allí. No, que se la van a llevar el diablo. Pero tú le preguntas, ¿de dónde Dios te sacó? Yo era prostituta. Pues entonces ten misericordia, manita. Ten misericordia. No, que todos los brujos se lo va a llevar el diablo. Pero tú le preguntas, ¿de dónde Dios te sacó? De la hechicería. Entonces, declara que ese brujo se va a convertir o va a tener un enfrentamiento con Dios. Pero eso no tiene que ver conmigo. Es un pleito entre ellos y Dios. Yo no tengo ni que condenarlo. Porque a veces el que se piensa ser muy santo y muy salvo, el que es más pecador y está a punto de perderse. Porque las críticas, la falta de misericordia, el rencor, el odio lleva al infierno. Y eso es lo que mucha gente manifiesta a través de su mensaje. Odio, crítica, rencor, envidia. Entonces eso no es de Dios, eso lleva al infierno. Eso lleva al infierno. Procuremos que el mensaje que llevemos sea cristocéntrico, transformador. Y que no nos queramos vestir de una santidad errónea que la gente tiene enfocado que es de ropa. Esto no es ropa. Esto es vivencia. Esto es realidad. Si tú no tienes vivencia y realidad en Dios, que quien te escuche hablar, quien tú le prediques pueda sentir que viene de parte de Dios, hay problema. Así que muy bueno la palabra, muy bueno el mensaje. Yo sé que muchos se están gozando, pero nos vemos el próximo jueves. Shalom. Estás viendo Telecanal